get into position. Bienvenido a Time to Talk. Me llamo Jonathan Williamson y como siempre es un gran placer tener a ustedes con nosotros. Hoy tenemos una edición un poco especial, porque de un evento que había pasado hace 4 días hoy de esta fecha. Y me recordé la importancia de compartir con ustedes un tema muy importante. No tenemos tiempo. Yo de verdad ya grabé este episodio en inglés y tomé como 39 minutos más o menos. Todavía yo no podría tocar en todo lo que quería, porque cuando se empieza a hablar de temas así, hay tanta profundidad de la palabra, hay tantas diferentes historias que todo apuntan a lo mismo, que es muy difícil a explicar y exponer en todo. Y por esa razón vamos a exponer, yo voy a tocar en algunos temas hoy solo para avisarte, así que pueden estar prestando atención, pero vamos a exponer y enseñar esos temas más profundos en otros episodios. Pero por hoy, yo quiero hablar de Israel, de el propósito de Dios, específicamente en los últimos días para Israel, y lo que había pasado en ese fin de semana anterior y qué significa, acuerdo de la palabra, para nosotros. El conflicto en Israel. Vamos a empezar leyendo en la palabra. En Zacarías, capítulo 12, versículo 1 a 3, el Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. El Señor que hizo todo, que causó todo a vivir, él declara de qué? De su pueblo. Yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá, Israel. Y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada por todos los pueblos. Todos los que la levantan serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Mira, desde que el principio de Israel, todo lo que pasa allí tiene efectos por el resto del mundo, globalmente. ¿Y es porque son el pueblo escogido de Dios? Hay una batalla que está pasando espiritual sobre ellos, que ha existido desde que Dios ha hecho su pacto, su covenante con ellos. El enemigo odia ellos y él es celoso del monte de Dios. Él quiere obtenerlo y tenerlo por sí mismo. Así que siempre ha sido este reeling, es que se llama en inglés, ese tensión, como, piense como un tornado más o menos, un torneo como todo está llamado y enfocado en Israel. Es el centro, el epicentro de lo que está pasando. Y todos los que la levantan serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Ese significa los amigos y los enemigos. Todos van a estar afectados por lo que está pasando ahí. Es una piedra tan pesada que los amigos, aunque van a intentar, el oeste, mi país, los Estados Unidos y otros, van a intentar, pero van a estar afectados por lo que está pasando allí. Pues, ¿qué está pasando? Sabemos que en este momento hay 3 grupos específicos que están directamente involucrados militarmente con el ejército contra Israel, batallando contra ellos. Tenemos Hezbollah, que son musulmanes chiitas en Líbano con respaldo iraní. Iraní está apoyando a todos esos grupos, pero ellos están en Líbano, son chiitas. Tenemos Hamas, que si no conocías Hamas antes, ahora yo hago puesto que sí sabes, que son musulmanes suníes en Gaza y Cisjordania con respaldo otra vez de Irán. Y hay Yihad Islámica Palestina, son musulmanes suníes en Cisjordania otra vez, en Gaza con respaldo iraní. Now,
vamos a seguir hablando, pero yo quiero apuntar a algo muy, muy importante de eso. Mire que los dos de los grupos son suní, y la mayoría de los musulmanes son suní, pero uno es de Shia también, pero todos están en este momento trabajando juntos con su foco en Israel. Es importante, son unidos en ese propósito. Ok, ¿por qué estamos hablando de Israel en este momento? Es porque hace 4 días algo pasó que sorprendió todo el mundo y todo Israel. Algo grave, algo malo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en el 7 de octubre de este año? Pues los ataques de Hamas. Sabemos, y yo leí esta mañana que es posible ese número no es actualizado, pero más de 900 hombres, mujeres y niños israelíes y de otras nacionalidades fueron asesinados. Yo leí esta mañana que esa cuenta es más de 1,200 ahora. Que familias enteras fueron atadas y ejecutadas en sus hogares. Madres, padres, niños de todas edades. 2,150 personas resultaron heridas. Se tomaron 150 rehenes, asesinados indiscriminados y decapitaciones. Mira, hay testimonios de bebés muertos, bañados en sangre en tus cunas. Hay historias de familias completas, de hijas y hijos de 2, 3, 4 años amarrados al lado de sus padres y ejecutadas. Hombres y mujeres decapitados. Y de repente, sin avisa, sin señales, sin tiempo a prepararse, indiscriminado, que ellos entraron en el país con más de 1,000 guerreros, soldados, y miles de rockets, de misiles, las cosas que vuelan y explotan cuando impactan. Que ellos entraron en conciertos matando 260 personas en Randón. Cualquier que estaba suficiente cerca, lo mataron. Fue un ataque horrible contra soldados y ciudadanos, contra cualquier inocentes y los culpables de lo que dicen que son culpables. Y esa es la razón que a usted, como yo, probablemente en este momento está pensando, qué horror, qué grave, qué malo. Y se supondría que esa sería la reacción de todos, pero no es. Mira, el resultado de eso, hay una solidaridad que está creciendo en la región alrededor de todo Israel, todo el mundo. Yo tengo una lista aquí de algunos países, no todos, esta lista no es comprehensiva, pero Líbano, Egipto, Irak, Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes, aunque ellos están en el proceso de perdón, los Abraham Accords, de normalizar relaciones con Israel. Hay muchas demostraciones en sus países contra Israel en este momento. En Bahrein, Túnez, Siria, Turquía, Irán, Jordania, Sudán, Afganistán, Yemen, Pakistán. En todos esos lugares hay demostraciones de apoyo por el ataque de Hamas contra Israel. Por las cosas que pasaron. Hay gente en las calles y no solo grupos pequeños, no. Hay banderas palestinos. Sí, palestino, en los edificios de los gobiernos, completamente cubriendo los edificios, en los partidos de fútbol en Egipto, todas las personas que están asistiendo a ese partido están diciendo y declarando apoyo a Palestino, muerte a Israel. Que están pasando por las ciudades dando dulces a la gente, celebrando ese ataque que mató niños y bebés en la cuna.
y está creciendo. Y no solo en estos lugares, que muchos de esos se acostumbre, que es normal que ellos no gustan a Israel, pero en los países de sus amigos también. En los Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en Detroit, en París, en el United Kingdom, Inglaterra, están en las calles, al infierno con Israel. Saca la amistad de Israel. Termínalo. En todo el mundo, Israel, después de ser atacado en esa manera, y todo el mundo es contra ellos. Pues, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Qué significa? Pues yo quiero leer algo. Y hay un propósito de todo eso, sígame. En Salmo 83, ¿qué dice la palabra de ese tipo de situación? 3 a 5. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos, contra Israel, los escogidos de Dios. Han dicho, vengan y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado hacen pacto contra ti. El gobernante, el líder del ejército de Hamas declaró después del ataque, vengan todos disponibles, todos que creen, todos los musulmanes, vengan, unir con nosotros y atacamos a Israel, que ya no existirán en el mundo. Que dice que no haya memoria del nombre de Israel, vengan y que no existirán cuando estamos terminado con ellos. Vengan a unir con nosotros, ahora es el momento. Y hacen un pacto contra ti, contra Israel. ¿O quién dice eso? En versículo 6, las tiendas de Edom y de los ismaelitas, ¿sí? Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, Filistia con los habitantes de Tiro, Asiria también se ha unido a ellos, se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. No, eso suena como muchos enemigos, pero ¿quién son? Pues yo traducí a los lugares y las naciones, las regiones que están representados en esos versículos. Traducido al día de hoy, las tiendas de Edom son los palestinos. Los ismaelitas son los árabes. Moab es Jordania central. Los agritas son Jordania noreste. Jebal es Líbano. Amón está en Jordania norte. Amalek, Jordania sur, hasta la península del Sinai. Filistia es Gaza, el Gaza Strip, donde todo eso está pasando en este momento es Filistia. Los habitantes de Tiro están en Líbano, Asiria, sureste de Turquía, noreste de Siria y noreste de Irak, y hijos de Lot, Amón y Edom son en Jordania. Si estás como yo, de verdad, no eres muy buena en geografía. Si yo tengo una mapa, no tengo los derechos de eso, yo puedo proveer la link si quieren. Yo no hice este mapa, pero puedes ver adentro de ese círculo todos esos grupos y dónde están. Y mira, se puede ver, aquí en el centro es Israel. Filistia está en Gaza, adentro. Tir y Jebal ahí en Jordán. En Siria, Asiria y Damasco. Amón, Moab, Edom, Ismaelitas, Amalek y agarenos. Todos de ellos están incluidos en la lista que estábamos leyendo antes de todos los lugares donde hay demostraciones de apoyo para los palestinos, de apoyo de ese ataque. Y que están diciendo que han despertado un sentimiento de resistencia contra Israel que había dormido. Hay algo espiritual moviendo, despertando esas personas, uniéndose completamente alrededor de Israel, uniéndose con que el propósito de destruir y el deseo de destruir Israel. Y no es solo los que vean en ese mapa, porque hay bien más países en mi lista.
Tienes Tunisia, tienes Sudán, tienes todas las naciones del Golfo, de los árabes, tiene Irán, tiene completamente alrededor, no solo en este mapa, no tengo uno más grande para mostrarte, pero toda esa parte del mundo está en este momento. ¿Está qué? It's reeling. Está, ay, no sé qué es la palabra. Todo está involucrado, todo está moviendo. Hay un movimiento que está pasando espiritual y físico, que está pasando en ese momento, que está manifestando en esa región. Y es que dice exactamente que dice en Zacarías que iba a pasar. Ok, pero ¿qué significa todo eso? ¿Por qué es importante? Pues vamos a tocar en ese momento, porque es muy importante, porque a través de ese proceso, por la primera vez, aunque habían ataques en las 70s, no estaba como así. Aunque habían otras cosas que han pasado con Israel, de acuerdo con la palabra que dice que va a pasar, nunca estaba como está en este momento. Y nunca tuvimos lo que dice la palabra tan preciso y listo que puede presentar el principio del fin. Y ese es por qué estamos hablando en eso. ¿Y cómo va a venir? ¿Cómo vamos a entender eso? Pues tenemos que mirar adelante un poco. Porque ¿qué está a punto de suceder? Sabemos que todo el mundo está reaccionando, que hay muchos celebrando lo que está pasando, pero ¿qué va a hacer Israel ahora? Entendiendo lo que está pasando y con lo que pasó hace 4 días, ¿qué van a hacer ellos? Pues podemos escuchar desde la palabra del ministerio principal, the Prime Minister, Benjamin Netanyahu. La respuesta de Israel cambiará el Medio Oriente. Cambiará. Lo que haremos a nuestros enemigos en los próximos días resonará con ellos durante generaciones. Nuestra respuesta será sin precedentes, diferente a cualquier cosa que hayan experimentado antes. Él va a intentar a inflictar el más dolor que se puede, a mostrar y demostrar como ejemplo los enemigos de Israel a través del fuego y el poder de Israel, que es fuerte. Mira, él no solo para salvar su país, pero para salvar su imagen también. Mira, en este momento, él ya había tenido problemas y tensión adentro del gobierno contra él. Él había perdido su posición de poder y ya apenas de recibirlo otra vez. Él tiene que mantener, y hay algunas historias, no son confirmados, que Egipto intentó avisarles que este ataque venía y no estaban listos. No, si es la verdad o no, confirmado o no, esa es la perspectiva de gentes que están escuchando. So, él tiene que comprobar que él es fuerte para ser el líder de Israel y también a mostrar a los enemigos que estarán pensando en involucrarse y atacar a Israel en ese momento que no deben, porque todavía Israel es muy fuerte. So, ¿cómo va a hacer eso? Pues ya empezó. Él movilizó 300,000 reservistas para el FDI, las Fuerzas Defensas de Israel. Yo sé the IDF en inglés. Constantes ráfagas de ataques aéreos y lanzamiento de cohetes sobre edificios e infraestructura clave en Gaza. ¿Okay? Toda la noche, todo el día, cientos de ráfagas y lanzamiento de cohetes. Sí, cohetes. Están atacando, están destruyendo edificios grandes en toda de Gaza. Están atacando toda la infraestructura física de esa región.
están en este momento planeando una movilización terrestre, que eso es importante. En el pasado, cuando han hecho eso, nunca terminó muy bueno para la población de Gaza. Y lo que es lo más importante, ordenó un asedio completo de Gaza: electricidad, gas, energía, comida, medicina y agua. Esta es lo que va a causar lo más problema para Israel. Aunque entiendo porque están intentando, ellos tienen que pensar de Gaza, y algo que tienen que realizar de Gaza es que Israel controla los 3 de los 4 lados del país. Ellos controlan el mar, el agua que está al lado. Ellos controlan la tierra de las 2 fronteras. Y Egipto controla una frontera muy chiquita, pero ellos han bloqueado ese desde que Hamas asumió control en hace como 15 años, 17 años. Así que cuando ellos ponen un asedio, están bloqueando todas las necesidades básicas de humanos, van a causar problemas. ¿Cómo? Pues tenemos que entender Gaza. Gaza es el tercer lugar más densamente poblado del mundo. Solo hay 360 kilómetros cuadrados y hay más de 2 millones de personas que viven ahí. Y no todos están involucrados con el ejército. No todos estaban involucrados con atacar a Israel. Y ellos ya sienten como el razón que tanta gente están apoyando lo que pasó es porque primero, ellos son las generaciones después de refugios cuando Israel se estableció en las 40. Segundo, porque después de 17 años, creo que 2007 es cuando asumieron control, ellos han estado 80% de la población que viven en Gaza sobreviven por el apoyo humanitario de otros lugares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de la presión económica que ha puesto Israel. Así que ellos ya hay animosidad adentro de sus corazones, pero más. Y 99.8% está estimado hace algunos años de la población son musulmanes. Mira, tú ya tienes una región bien lleno de animosidad contra Israel. Ya lleno de que son enojados con Israel. Y no para ser injusto a Israel, de verdad, la población de palestinos, si están involucrados en el ejército o no, todos quieren que Israel no existe. Pueden decir cualquier cosa. Si investigas, eso es que encuentras. Pero tienes Israel causando tantos problemas con esas personas inocentes. Y va a ser una crisis humanitaria. ¿Qué significó en eso? Mira, todas esas naciones en este momento, todo el mundo tiene sus ojos en Israel y lo que está pasando en esa región. ¿Por qué? Porque del ataque de Hamas. Y todos están esperando para ver cómo Israel va a responder. Y los amigos de Israel están diciendo en este momento, Joe Biden hizo una declaración que ellos tienen derecho a defenderse y ellos deben. Pero hay un pero suave que todos sus amigos de Israel están diciendo, porque entendiendo el fuego y el poder y cómo pueden responder Israel a Gaza, pero que mantengan en la mente la población. Están diciéndolo callado en ese momento, pero están preocupados por lo que Israel va a hacer. ¿Por qué? Porque mientras que Israel está atacando el Gaza Strip, están destruyendo edificios, cuando tú tienes una población tan denso, es muy, muy difícil atacar y matar personas agresivos sin matar ciudadanos, sin matar los inocentes, porque
Jamás está escondido adentro de esa población y la única manera que Israel puede atacar a Hamas es atacar a todas, especialmente en un región tan denso. Y ya han cortado agua, energía. Yo leí hoy que la última fábrica, planta de energía, um, utilizaron todo su petro, su fuel. Así que no hay energía, no hay agua, no hay las cosas, las necesidades básicas en una región que ya estaba sufriendo por falta de por las necesidades. Entonces, en algún momento, primero están dando más munición a ese espíritu, mientras que todo, miran, ese es porque es bueno que jamás atacaron a ellos. ¿Qué están diciendo en las calles? Si yo podría, yo estaría con ellos compartiendo en el ataque. Pero mira cómo Israel está respondiendo. Están matando a los inocentes, los niños, porque el Gaza Strip tiene una de las poblaciones más jóvenes en el mundo. Están matando a los niños y han estado haciendo eso hace años y años sin consecuencia. Pero están haciéndolo más en este momento. Están ignorando las leyes internacionales de guerra. Están atacando a los inocentes. Ahora sí. Son el problema. Israel es el problema. Tenemos que unirnos y atacarnos y matarlos. Así que ellos dejan de ser así. Ese es ese ánimo, esa animación que está pasando, ese movimiento que está pasando en esa región. En este momento ya está empezando. Imagínase cuando más cuerpos aparecen. Cuando más videos de edificios cayendo sobre mujeres y niños, cuando más personas muriendo de hambre están compartidos por el internet y en las redes sociales. Imagínense cómo va a aumentar ese sentimiento contra Israel. ¿Y por qué todo eso es importante? Yo no tengo tiempo a exponer todo la discusión eschatology del regreso del Señor y los últimos días. Escatología, esa. No tengo tiempo a tocar en la mayoría de las profecías, solo en algunos. Pero hay algo, y vamos a discutirlo en un momento, que Dios avisó a Israel que nunca deben hacer. Y cuando ellos hacen esa cosa que Dios dijo que nunca deben hacer, va a empezar las 70 semanas de Daniel, que hemos discutido en otro episodio y que podemos exponer más profundo en otro episodio. Pero es muy importante que entendamos que cuando esa cosa pasa, empieza la última semana antes de el regreso de Jesús. Y como hemos discutido en el episodio de Belén, una semana, como estamos hablando en ese pasaje, es 7 años. ¿Qué es la cosa que Dios dijo que no deben hacer? En Éxodo 23, 31 a 32. Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Eufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra y tú los echarás de delante de ti. ¿Qué pasó cuando Israel estableció? No estaba una tierra vacío. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Esa última parte, lo más importante, no harás pacto con ellos. Éxodo 34, versículo 12. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Otra vez, no hacer pacto. ¿Por qué? Porque se convierte en tropezadero en medio de ti. Va a causar problemas. Oye, yo tengo que moverme. No tengo mucho tiempo. Perdón, voy a hablar más rápido. Sigan conmigo, este es importante. Es un especial, yo puedo durar un poco más. En Isaías 28, ¿por qué han dicho, hemos hecho un
pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Y 28:18, será terminado el pacto de ustedes con la muerte, su convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, ustedes serán pisoteados por él. ¿Qué significa esa parte? ¿Qué está hablando cuando dice que hemos hecho un convenio? Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio. Y cuando pase el azote, ustedes serán pisoteados por él. ¿Qué significa ese convenio? ¿Por qué la base es mentiras? Porque tiene que venir, hay que ser un pacto falso de paz que va a venir. No, ¿cómo va a venir eso? Estamos hablando que todos están poniéndose contra Israel, que todos están preparándose para luchar y pelear contra Israel. ¿Cómo viene un paz? Especialmente un pacto falso. Pues, y ese es cuando yo tengo que, vamos a discutir más profundo en otros episodios, pero va a venir un príncipe falso de paz que va a aparecer. Porque mira, no solo es esa región en las naciones pequeños, pero tú tienes Rusia que está apoyando Irán en este momento porque Irán está apoyando a Rusia en su guerra contra Ucrania, ¿ok? Irán está apoyando todos los grupos, incluyendo Hamas, que están atacando a Israel. Tienes los Estados Unidos y todo NATO, que está apoyando a Ucrania. Pero también la mayoría de los miembros, fuera de Turquía con nosotros, apoyan a Israel. So tienes dos fronts, dos lugares donde hay tensiones y conflictos contra superpoderes. ¿Ok? Y gente van a ver y van a entender que todo lo que pasa en el Medio Oeste va a impactar y afectar todo el resto del mundo. So, en el momento cuando están luchando, cuando están aumentando, cuando está escalando esa cosa, esa guerra y estamos llegando a la guerra final que va a terminar el mundo, alguien va a tener que subirse. Alguien, oh, no, espera. Tranquila. Podemos tener paz y yo soy la persona para establecerlo. Y Él va a ofrecer un pacto entre todos, un pacto en el Medio Oeste, un covenante. ¿Ok? Vamos a leer muy rápido. En su lugar se levantará un hombre despreciable a quien no se le han otorgado de los honores de la realeza. No sería un rey. Vendrá cuando hay tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Como depende de la versión de la palabra que estás usando, de intrigas es con decepción, de mentir. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, alianza, pacto, covenante, actuará con engaño, decepción y superará y ganará poder con poca gente. A través de ese proceso de establecer paz, de ofrecer un pacto que todos van a participar, él va a recibir favor y acceso a lugares que nunca habían tenido a través de intentando pelear ni luchar, a través de batalla, en un tiempo de tranquilidad. ¿Cuándo hay tranquilidad? Cuando este pacto de paz, el pacto santo es que se llama en la palabra, está hecho, está llamado pacto santo porque va a dar oportunidad a Israel a hacer sacrificios en el monte del templo, el monte Zion, a Mount Zion, the Temple Mount. Van a tener acceso y pueden orar y hacer sacrificios otra vez, es porque se llama santo, pero es falso.
Entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas planeará sus intrigas. Planeará sus intrigas, no implementar, planeará, pero solo por un tiempo. Y él, Daniel 9:27, y él hará un pacto firme, el pacto falso de paz, con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el alá de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Mira, yo no tengo tiempo a exponer esto mucho en este momento. Básicamente, ¿qué está diciendo esa historia? Porque hemos hablado en Belén de las 70 semanas de Daniel y sabemos que después de 69 semanas el Mesías iba a venir, pero sería cortado y no tener nada. Y en Miqueas y Osea encontramos que él va a volver a su lugar porque ellos ofendieron a Mesías, el rey, por 2000 años y después va a volver. ¿Cuándo? En el fin de las 70 semanas. ¿Cuándo empieza la 70 semanas de Daniel? Cuando él, el falso príncipe de paz, cuando él hace este pacto, un pacto firme con ellos, un pacto firme pero falso. Y en la mitad de esa semana, y como sabemos de las semanas, como ellos escribieron, es 7 años, después de 3.5 años, sería algo que se llama la abominación de desolación. Ese es cuando él va a asumir su posición, él va a parar el sacrificio que fue permitido por ese pacto. Él va a parar eso, destruir las imágenes de los dioses y poner su mismo empoderado, porque Miguel va a pararse en los cielos, va a tirar al enemigo abajo, él va a posesionar su cuerpo, darle poder y autoridad, y empieza, ¿qué? Un gran tribulación. ¿Ok? Mira, eso es mucho, y hay mucho más para decir de ese tema. Yo estaba despierto toda la noche en eso. No tenemos tiempo, pero esa es la narrativa, ese es que estamos hablando. Pero, ¿por qué mencionó eso? Y solo voy a mencionar lo que viene después. Yo voy a leer muy rápido, no tengo mucho tiempo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de desolación. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despejo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los sentidos caerán a fin de ser refinados, purificados, emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Van a caer a espada y a fuego, cautiverio y despojo. Será una gran tribulación. Por tanto, en Mateo 24, este es Jesús. Voy a tocar muy rápido por ahora. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, cuando el falso príncipe de paz se pone su mismo en el imagen de Dios en el monte, de que se habló por medio de la profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea entiende que dice la profecía. Entonces los que están en Judea vayan a los montes, en que está en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelve atrás a tomar su capa. Hay de los que están en cinta y de las que están criando en aquellos días, oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, cuando veas la abominación de desolación, habrá entonces una gran tribulación,
tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, los eclectos, nosotros, eclectos en el griego, los escogidos de Dios, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien le dice, miren, aquí está el Cristo, y ahí está, no lo crean porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Mira, el profeta falso va a estar moviendo milagros, el anticristo va a estar moviendo milagros, van a diciendo y engañando en todo. Pero, ¿qué dice aquí? Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas se caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidos. Entonces aparecía en el cielo de la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos, eclectos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mira, yo no tengo tiempo a exponer en todo lo que había leído, pero yo quería incluirlo, así que pueden por lo menos verlo con tus propios ojos, que hay algo que va a pasar, que va a cambiar el mundo por completo. No me importa si tú crees que Dios va a recogernos antes o después, yo leo en la palabra eso, que Él va a recoger nosotros, los eclectos, después. También Apocalipsis 7 en otros capítulos. Pero cualquier cosa, esa no es la intención de este episodio. Podemos discutir y hablar de todo eso y yo puedo exponer con mucho más detalle los planes de Dios antes de que regreso y después de que Él vuelve. Y el templo milenio y el reino milenio y la nueva Jerusalén. Podemos hablar de todo eso. Pero por ahora, porque con lo que está pasando en Israel, no solo es el otro, hay tantas profecías que han pasado, toda la información que yo estaba despierto intentando a ordenar anoche, son diferentes líneas, diferentes aspectos, pero todos apuntan a la misma cosa, que Israel tenía que estar establecido en la tierra otra vez. Ese pasó en nuestra generación. Que el evangelio tenía que llegar a todo el mundo. Ese ha pasado a través del internet en esta generación. Que los terremotos, que el clima, las olas, las tormentas, que la apostasía de la iglesia, que hay tantas cosas, la sabiduría que ha explotado en esos días, que hay tantas cosas y todo apuntan a lo mismo, pero yo quiero que entiendan y que mantengan su atención sobre Israel, porque nada de eso que hemos leído, la gran tribulación, nada de eso puede empezar hasta que empieza esta última semana de Daniel, esos últimos 7 años. Y ellos empiezan ¿cuándo? Cuando ese pacto está hecho entre Israel y los enemigos que están alrededor, con el príncipe de paz falsa, el príncipe falso de paz. ¿Cómo se llama en español? No sé. Cuando ustedes vean eso, estar listo, porque 3.5 años después, la mitad de la semana, vamos a ver esa abominación de desolación. Y ese es cuando empieza todo el resto que va a cambiar el mundo, que va a terminar existencia como lo sabemos y conocimos. Ese es porque necesitamos estar prestando atención, dedicándonos a nosotros mismos a prepararnos. Así que estaremos listos. Porque si tú no has practicado caminando en Dios, si tú no has practicado permaneciendo contra dificultades, imagínese cuando están matándote con fuego, con espada. Cuando están diciendo negar a tu Dios o voy a matar toda tu familia. Si esta es, y no estoy diciendo que desde este momento va a empezar que en 9 años viene Jesús.
pero puede ser. Es posible. No va a venir mañana. Hay cosas que tienen que pasar. Pero tú estás listo. Presta atención. Ahora es el tiempo cuando en 2 Thessalonians, capítulo 2, cuando todos están diciendo paz, seguridad, no, ese es cuando el dolor viene de repente, en la noche. Estar listo, prepárase por lo que viene. Perdón si fue mucha información, si demoramos mucho, es un especial, así que supongo que puedo. Pero si quieren aprender más, estamos orando y vamos a hacer programas de escatología, del regreso de Jesús y qué significa para nosotros. Pero por ahora yo espero que fue suficiente, que realicen que todo lo que está pasando tiene impactos y efectos más de solo esa región, más que podríamos imaginar. Y puede ser de verdad el primer paso, el principio del fin. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en otro episodio. Síguenos para aprender y seguir creciendo. Chao, chao.